Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2880 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada Secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 26 de mayo del 2016, dictado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia confirmó la resolución del 10 de mayo del 2016 emitida por el juez cuarto de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que dictó la falta de mérito a favor de los indicados Wilder Naín Sandoval Revolorio, Edwin Rubén Vélez Díaz, Miguel Ángel García y Julio Macario Valle por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 25 de mayo del 2017, consideró: de las constancias procesales, los agravios denunciados y de conformidad con lo regulado en los artículos 11 bis del Código Procesal Penal, los autos y sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se hubiere asignado a los medios de prueba. Y el artículo 409 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación permitirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios y permitirá al Tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Se establece que la sala impugnada, al dictar el acto reclamado, lo hizo apegada a la ley, cumplió a cabalidad con las funciones que ésta le otorga, toda vez que analizó las constancias procesales. Lo argumentado por el apelante hizo referencia al artículo 346 del Código Penal en cuanto a que se constató que los incoados no fueron sorprendidos flagrantemente cometiendo el ilícito penal que se les imputó, por lo que no podía atribuírseles la comisión del mismo, ya que no existía relación de causalidad entre la acción supuestamente ejecutada y el resultado de la misma, toda vez que la acción de explotar requiere precisamente esa actividad, pues a los imputados tampoco se les incautó herramienta o maquinaria con la que estuvieran realizando la explotación de recursos naturales. En ese sentido, la Sala consideró que la decisión del ACO al dictar la falta de mérito, si bien favorece a los indicados, no produce el cierre irrevocable del proceso por no constituir una forma de terminación del proceso penal, en virtud de que el Ministerio Público puede mejorar su investigación y solicitar al órgano correspondiente que escuche nuevamente a los procesados, razonamiento que se comparte por esta Cámara porque en el caso sometido al conocimiento del ADCEM no concurrían los presupuestos necesarios para dictar auto de prisión preventiva. De esa cuenta, la autoridad reprochada no vulneró los derechos invocados por el amparista, toda vez que el ente investigador puede profundizar en su investigación y al existir medios de convicción suficientes, puede solicitar lo que en derecho corresponda al juez contralor. En conclusión, la resolución emitida no provoca agravio alguno al postulante que pueda ser reparado por la vía constitucional, pues es clara, precisa, congruente y está debidamente fundamentada, evidenciándose que el propósito del amparista es que este tribunal se constituya en un ente revisor de las actuaciones ordinarias, lo cual no está permitido por la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que el presente amparo debe ser denegado por notoriamente improcedente. De conformidad con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se debe emitir pronunciamiento en cuanto a la condena en costas, así como la imposición de la multa al abogado patrocinante cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso. No obstante lo anterior, no se condena en costas al amparista ni se impone multa al abogado patrocinante por defender intereses del Estado.
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente la acción de amparo interpuesta por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. No se condena en costas al postulante ni se impone multa al abogado patrocinante por lo ya considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante del amparo y solicitante del mismo, en este caso el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente, por medio de la agente fiscal, abogada Maricha Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Tengan buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como terceros interesados dentro del presente proceso de acción de amparo. El Ministerio Público no comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo en la sentencia de fecha 25 de mayo del año 2017, mediante el cual deniega el amparo solicitado al Ministerio Público y en consecuencia confirma la resolución emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. En ese contexto, tal como lo indicó y dio lectura íntegra la Secretaria General de esta Honorable Corte de Constitucionalidad, dicho fallo no se comparte toda vez que la Cámara de Amparo y Antejuicio deja de advertir que si en efecto existe violación a derechos constitucionales, pues en el acto reclamado se vulnera la tutela judicial efectiva y la acción penal por parte del Ministerio Público, toda vez que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones en su resolución de fecha 26 de mayo del año 2016 no emite una resolución debidamente fundamentada y acorde a las constancias procesales, tal como le establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, pues no toma en consideración los elementos de convicción que presentó el ente investigador para sustentar la investigación y en consecuencia solicitar en su momento oportuno que se dictara el auto de procesamiento en contra de los procesados por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Resolución que no se comparte toda vez que el juez, en este caso la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, no emite una resolución acorde a hecho y de derecho, donde exprese los agravios, únicamente se limita a emitir los mismos argumentos emitidos en su oportunidad por el juez cuarto de primera instancia penal. En ese contexto, esta Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado en cuanto a las resoluciones deben de estar debidamente fundamentadas, acordes a derecho y conforme a las constancias procesales. Esto lo encontramos en los fallos de los expedientes 4965-2014 de fecha 7 de mayo del año 2015, así también en los expedientes 4595-2015 de fecha 26 de mayo del 2015 y en el expediente 880 de fecha 7 de agosto del año 2012. En ese contexto, habiendo vulneración a derechos constitucionales del ente investigador, como lo son el debido proceso, la tutela judicial efectiva, con todo respeto solicitamos a esta Honorable Corte de Constitucionalidad que se revoque el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio y en consecuencia se declare con lugar la presente la apelación de amparo y en consecuencia se otorgue el amparo presentado. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López.
La audiencia finaliza con la intervención como terceros interesados en el presente amparo y requirientes de la vista pública, Wilber Naín Sandoval Revolorio, Miguel Ángel García y Edwin Rubén Vélez Díaz, quienes actúan con el auxilio del abogado Arturo Miranda, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, a ustedes, honorables magistrados, muy buenos días. También a la licenciada secretaria general, a los agentes del Ministerio Público y al público en general. En primer lugar, las personas que son mis patrocinados son trabajadoras de una empresa llamada Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, la cual tiene una licencia para explotación de oro y plata en los municipios de San Pedro, Ayampuque y San José del Golfo, ambos del municipio de Guatemala. En ese contexto, trabajan para una entidad que tiene licencia de explotación. El asunto radica en que el día 9 de mayo del año 2016, los trabajadores de una empresa que tiene licencia, que está suspendida ahora provisionalmente, por órdenes superiores de sus patronos, sacan de una bodega producto ya elaborado, no en explotación, ya estaba elaborado, triturado, llamado concentrado de oro y plata, en un pick-up en una bodega ubicada en San José del Golfo. Saliendo a las 10 de la mañana aproximadamente, en un operario de rutina, increíble, un operario de rutina de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional, en particular en un operativo totalmente sorpresa, encañonan a los 3 trabajadores y un guardia de seguridad, que es el señor Macario, que no está en esta sala de audiencias, los bajan del pick-up y con lujo de fuerza los ponen boca abajo bajo el sol y los ponen más de 12 horas esperando unos resultados de análisis de ese concentrado. Los ponen a disposición de juez competente fuera del tiempo que marca la Constitución Política de la República de Guatemala para su primera declaración. Y en la primera resolución el juez de turno incluso certifica lo conducente a los agentes cautores por ese atropello de haberlos presentado fuera del tiempo de hora. Para mis patrocinados es increíble que ellos, trabajando honradamente para una empresa que tenía licencia de explotación, se levantan a una hora temprana y siguiendo sus instrucciones fueron capturados, puestos bajo el sol más de 12 horas y después puestos a disposición de juez competente. Vale la pena mencionar incluso que de las escuchas de la primera declaración se pone en evidencia no solamente los medios de investigación o de evidencia que tiene el Ministerio Público, sino que la defensa presenta en ese momento. Y en ese orden de ideas, para hacer una breve cronología, diré lo siguiente: que en efecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 11 de noviembre del año 2016, en un amparo interpuesto por el Centro de Acción Legal Ambiental CALAS, le otorga un amparo provisional suspendiendo provisionalmente el otorgamiento de la licencia de explotación, y le hace explotación de oro y plata a Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, donde trabajaban mis patrocinados. Pero esta resolución no suspendió, como en otros casos, o no cierra las operaciones de dicha empresa de manera inmediata, sino lo que ordena es al Ministerio de Energía y Minas ordenar el proceso administrativo para la suspensión de dicha licencia. Es así como con fecha 10 de marzo del año 2016 se emite la primera resolución en la cual ordena la suspensión temporal de la licencia de explotación. Pero antes de eso hubo una elaboración de producto que ya estaba terminado para todas esas fechas. Incluso el 3 de mayo del año 2016 emite una ratificación de la suspensión de la licencia ordenada por el amparo provisional, pero se le interpuso un recurso de revocatoria, el cual fue resuelto y declarado con lugar el día 26 de octubre del año 2016 y puesto en conocimiento hasta el día 5 de enero del presente año, en el cual deja sin efecto ni valor jurídico alguno la resolución de la suspensión de la licencia de explotación, porque había cometido un error, porque también se había suspendido la credencial de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, esta Corte de Constitucionalidad ratifica el amparo provisional con fecha 5 de mayo del año 2016, pero hace una modificación al amparo provisional de fecha 11 de noviembre del año 2015, diciendo de que
la licencia está temporalmente suspendida y así le ordena hasta ese momento hacerlo el Ministerio de Energía y Minas, con la salvedad que podrá reactivarse dicha licencia una vez el Ministerio de Energía y Minas haga la consulta previa a la brevedad posible del convenio 169 de la OIT. Esta resolución fue notificada hasta el día 6 de mayo, que fue un día viernes, y ante eso se le interpuso un recurso de aclaración y ampliación, mismo que fue notificado sin lugar hasta el día 9 de mayo, que fue un día lunes, a las 2:30 de la tarde, y los señores fueron capturados a las 10 de la mañana. Con esas situaciones y resoluciones temporales, el juez determina varias situaciones, el de primera instancia. En primer lugar, de que ellos son trabajadores bajo la tutela y supervisión directa de un patrono, quien fue el que les dio la directriz de sacar ese concentrado de oro y plata. Por lo tanto, ellos de manera directa no hicieron el acto. Segundo, no se les agarró en flagrancia dentro del proyecto minero para estar con piochas, palas, maquinaria extrayendo producto mineral, sino ese producto ya estaba elaborado en otra bodega de San José del Golfo a varios kilómetros del lugar. Y de ahí fue que sacaron el producto. Pero tercero, también consideró el señor juez de que ellos trabajaban para una empresa que tenía la licencia, de que otra historia hubiera sido que ella carecía de la licencia. También tomó en cuenta el señor juez, para darle la falta de mérito, lo que el artículo 58 de la Ley de Minería dice al efecto, de que explotación ilegal de recursos naturales se considera si alguien carece de licencia o con abuso de la licencia otorgada, está extrayendo producto mineral del suelo o subsuelo y aprovechándose de esto. Pero dice todavía, el Ministerio de Energía y Minas ordenará la cesación o suspensión inmediata de esas actividades. Si hay reiteración de esas actividades, entonces impondrá una multa adecuada y certificará lo conducente por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Adicionalmente, el artículo 40 de la Ley de Minería dice que todo lo relacionado a la minería será exclusivamente el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, que tratará todos los asuntos administrativos relativos al área. El artículo 51 de la Ley de Minería también habla referente a las suspensiones y sanciones que se le hace a una empresa en cuanto a la normativa y funcionamiento de sus actividades. Es decir, que todo lo relacionado administrativamente en cuanto al funcionamiento, sanción e incluso si hay explotación ilegal de recursos naturales de una empresa que tiene una licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, le corresponde con exclusividad a ese ministerio el conocimiento de esas situaciones y en caso de comisión del delito certificar en ese entonces al Ministerio Público por la comisión de hechos ilícitos. Adicionalmente a todo esto, la sala consideró, al igual que el juzgado de primera instancia de lo penal, de que la falta de mérito no cierra irremediablemente un proceso penal, sino que le llama al Ministerio Público a hacer una investigación más profunda para el hecho de que si existe la comisión de ilícitos, entonces pueda iniciar un proceso penal. Pero que en ese momento el juez de primera instancia y posteriormente la sala, en uso del artículo 11 bis del Código Procesal Penal, hacen un análisis profundo, tanto en el audio de la primera declaración, que empezó el 9 y terminó el 10 de mayo del año 2016, como la resolución que también ratifica eso por la Sala Cuarta, y lo mismo la Corte Suprema de Justicia es conteste en ese sentido. Por esas razones y porque el Ministerio Público ha tratado de utilizar el medio de amparo como un medio de revisión de las normas ordinarias, tanto del Ministerio de Energía y Minas a través de la Ley de Minería y su reglamento, así como del Código Procesal Penal que aplicaron los jueces debidamente, no es posible a través de la vía de amparo poder revertir un fallo emitido por los jueces ordinarios, dictando una falta de mérito para tratar de buscar criminalizar a unos trabajadores que solo estaban cumpliendo con su trabajo de su día a día. Y no estamos aquí ante unas personas constituyentes de una banda criminal, sino simplemente son trabajadores que se ganan el sustento del día a día desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, que trabajaban para una empresa que tenía licencia y que tiene sus asuntos constitucionales. Pero eso no les atañe a los trabajadores que solamente seguían sus instrucciones diario de trabajo que ellos tenían que hacer. Por lo considerado y porque en las actuaciones constan todas esas documentación y todas esas consideraciones legales y doctrinarias y de los hechos que vierten, solicito a sus dignas personas
que se deniegue la apelación de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra la sentencia emitida por el Tribunal ACU y que se confirme la misma. Únicamente, señores magistrados, muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Miranda. Se clausura la presente audiencia. Buen día.